comenzar. Les doy la bienvenida. Esta es la clase número 15, ¿ya? Donde por fin dejamos atrás el eje de álgebra y funciones y ya empezamos a ver el eje de geometría, ¿ya? Y vamos a comenzar hablando de figuras geométricas, ¿de acuerdo? Figuras geométricas. Básicamente lo que vamos a ver hoy día en esta clase, es teorema de Pitágoras. Hablando de Pitágoras, mi gato quiere salir. No, ya. Vamos a ver área y perímetro de triángulos. Vamos a ver área y perímetro de cuadriláteros. Área y perímetro de círculo y circunferencia. Y ejercicios. Básicamente vamos a dejar las fórmulas establecidas de todo lo que aparece ahí, pero nos vamos a enfocar en estos dos primeros temas, básicamente para ejercitar. Y la próxima clase la vamos a dejar para ejercitar lo que es cuadriláteros y círculo propiamente tal. Pero hoy día dejamos establecidas todas las fórmulas que nosotros debemos saber para poder hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre lo vamos a asociar con el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Hay distintos tipos de triángulos y se pueden clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, ¿cierto? Entonces nosotros lo vamos a relacionar con este triángulo que tiene un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. Dice, en todo triángulo rectángulo, bueno, aquí habla de la fórmula, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Cuando uno ve definiciones así, no es mucho lo que entiende, ¿cierto? Es mejor verlo en el dibujo y en la fórmula. ¿Te fijas que estamos frente a un triángulo rectángulo? Aquí este cuadradito nos indica que estamos frente a un ángulo de 90 grados. Y los otros ángulos no los conozco, pero sé que esos ángulos van a ser agudos. ¿Qué significa que los ángulos sean agudos? Que miden este ángulo, el ángulo agudo, ¿de acuerdo? Va a estar en un valor menor que 90 grados, ¿de acuerdo? Sin tomar el valor 90 y va a ser mayor a 0 grados. Entonces, son valores que están entre 0 y 90 grados el ángulo agudo, ¿ya? El triángulo, ¿cierto? Tiene vértices, tiene ángulos, tiene lados, ¿sí? Casi siempre, no es siempre, pero la mayoría de las veces, los vértices los vamos a reconocer con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Me dan un segundo que mi gato grita y grita como animal. Espérenme un segundito. ¿Qué pasa, Pitágoras? ¿Ya pasa? Ridículo. Disculpen. Ya, entonces lo vamos a relacionar los lados con la letra minúscula que se opone al punto o vértice, ¿de acuerdo? Si este es C mayúscula, escucha ya. Dale de aquí. Ya, vaya, gracias. Si este es C mayúscula, se le puede poner el C minúscula y así sucesivamente, ¿ya? Pero son detalles, no es que sea una regla que se tenga que cumplir sí o sí. Los lados que van a formar el ángulo de 90 grados le vamos a llamar catetos, ¿de acuerdo? Los catetos. Tenemos un cateto 1 y un cateto 2, ¿de acuerdo? Los lados que forman el ángulo de 90 es el cateto, o son los catetos. Y el lado que se opone al ángulo de 90 grados lo vamos a llamar hipotenusa, ¿ok?
hipotenusa. ¿De acuerdo? Cuando ustedes estén calculando hipotenusas o catetos, uno de los detalles muy importantes es que sepan que la medida de la hipotenusa, porque son distancias, la medida de la hipotenusa siempre, siempre va a ser mayor en valor, ¿cierto?, que los catetos. Si usted está calculando una hipotenusa y le da un número menor al valor de los catetos, es porque está malo su ejercicio, ¿ok? Ojo con ese detalle. Por lo tanto, ahí ya tenemos ubicados nuestros catetos y nuestra hipotenusa. El teorema de Pitágoras, su fórmula es que la suma al cuadrado de sus catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Eso es bien conocido por todos, ¿cierto? No hay mucho ahí que recordar, ¿ya? Ahí está. ¿Ok? Tríos pitagóricos. Esta es una herramienta bastante importante para ahorrarnos cálculos. Es bien importante estos tips. Por ejemplo, los tríos pitagóricos, cuando el cateto vale 3, el otro 4, obvio que la hipotenusa será 5. Obvio, ¿por qué? Mira, si yo aplico el teorema de Pitágoras y digo, aplico el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y digo, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ver si se cumple la igualdad. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, es igual a 25, ¿cierto? Porque 5 al cuadrado es 25. 9 más 16 sería 25, 25. ¿Se cumple la igualdad? Se cumple la igualdad, por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. Si se cumple Pitágoras, quiere decir que esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si tenemos los tríos pitagóricos, Pero, profe, ¿no se le saca no se le saca raíz? eso es cuando estamos buscando un valor, Ah, corroborando la igualdad, ¿ok? Entonces, 3, 4, 5 es un trío pitagórico. 5, 12 y 13 es un trío pitagórico porque si lo corroboramos en la fórmula se va a cumplir la igualdad, ¿ok? 8, 15 y 17 también es un trío pitagórico. Si yo aplico esto en la fórmula se cumple la igualdad, ¿ok? Por lo tanto, es Eh, importante conocer los tríos. Dante, cuénteme. ¿Esos son los únicos tres tríos pitagóricos? No, gracias. Uy, súper buena pregunta. Esos son tríos pitagóricos. No, hay más. Son los. ¿Quiénes pueden ser tríos pitagóricos? Los múltiplos. Por ejemplo, de 3, 4 y 5 puede ser el 6, el 8 y el 10. ¿Te fijas? Para 5, Ya. 12 y 13 puede ser el 10, 24 y 26. ¿Cachai? Esos son tríos pitagóricos. Estos son como los básicos, de ahí para arriba. Son como el desde. ¿Ok? O sea, los que van a preguntar en la prueba serían solamente esos tres. Si tú puedes reconocerlos al simplificarlos y llegar a una de estas tres formas, puede que salga. ¿Cachai? Pero estos son los básicos. Ahora, si son números más grandes, como que habría que visualizar si al simplificar llego a esto, es trío pitagórico. No sé si me explico. Sí, ¿Sí? Es que sí. no es que solamente estos te puedan preguntar. Sus múltiplos también pueden ser preguntables, ¿cachai? Por eso hay que conocerlos. Yo personalmente conocía los múltiplos de 3, 4 y 5. Cuando estaba haciendo el PPT dije, uy, 5, 12 y 13 también. Claro, si yo lo pongo lo escribo en la fórmula, se cumple la igualdad. También es trío pitagórico, ¿cachai? Pero mira, básicamente se cumple, o sea, todo se cumple, ¿no? Obvio,
pero básicamente uno ocupa los 3, 4 y 5 y sus múltiplos. Esos son los que son más comunes. Los 3, 4 y 5. Ojo que siempre el valor mayor es la hipotenusa, porque hay un ejercicio más adelante que tiene esa pillería. ¿Ok? Mientras se cumpla, es trío pitagórico. Vale. Otro trío pitagórico. Bueno, ahí recordando la fórmula. Mira, tríos pitagóricos en forma genérica. Si estamos frente a un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿cierto? Sí o sí, la hipotenusa va a ser a raíz de 2, ¿ya? Mira, bueno, este tiene otros valores, pero ¿por qué? ¿Han visto ustedes que un cuadrado de lado A, ¿de acuerdo? De lado A, si yo le trazo una diagonal, forma dos triángulos isósceles, ¿cierto? Esa diagonal es lado por raíz de 2. Eso también es súper importante. Y ustedes dirán, ¿de dónde aparece ese A raíz de 2? Aparece al aplicar teorema de Pitágoras. Mira, aparece, si yo tengo, este sería un cateto, ¿cierto? Entonces yo digo, A al cuadrado más A al cuadrado va a ser igual a X, porque vamos a llegar a raíz de 2. Entonces, fíjate, X cuadrado. Aquí tenemos 2a cuadrado más a cuadrado. 2a cuadrado es igual a x cuadrado. Le aplico raíz, ahora se le aplica raíz, Pablo, y nos queda raíz cuadrada de 2 veces a cuadrado es igual a x cuadrado. Se cancelan las raíces, a sale y nos queda a raíz de 2. Entonces, fórmula para calcular la diagonal de un cuadrado, lado por raíz de 2. Tríos pitagóricos, cuando estamos frente a un triángulo isósceles, a raíz de 2. Cuando un cateto tiene una medida y su otra medida es el doble, ¿ok? ¿Cachai? Es la medida más pequeña por raíz de 5. Son como atajos. Son atajos. Si un lado es el triple, a raíz de 10. Si el otro lado es el cuádruple, a raíz de 17. ¿Te fijas? Entonces se va produciendo una constante. Mira, no es para que se lo aprendan de memoria, pero son herramientas para poder sacarse rápido el ejercicio. Y si no se acuerda, aplica teorema de Pitágoras. ¿Ok? Pero son atajos, pero estas herramientas van a ser útiles a medida que vayamos haciendo ejercicios. Fíjate, ejemplo, tengo un cateto que vale 1 y el otro cateto es el doble del otro. Por lo tanto, ¿qué nos sirve? Esta fórmula. ¿Cachai? Ahora, si yo aplico teorema de Pitágoras, por supuesto que me va a dar raíz de 5, como lo que corroboramos acá, a la derecha. ¿Se entiende? Entonces, si un cateto es el doble del otro, al tiro es 1, el cateto más pequeño, por raíz de 5. Si es el triple, el cateto más pequeño por raíz de 10, que será la hipotenusa. ¿Está ahí? Si un cateto es el cuádruple, el cateto más pequeño por raíz de 17. Y aquí se genera un patrón. Por supuesto, un patrón se traduce después a una fórmula. ¿Cachai? Esa sería la forma. Pero insisto, para poder ocupar esto, ejercicios. Ejercicios para saber cuándo aplicarla y cuándo no. Y acto desesperado, ocupar Pitágoras. ¿Ok? Otro patrón que se genera en los triángulos notables, ¿ya? Cuando tengo triángulos con ángulos 30, 60 y 90 grados, cuando el cateto 1 vale A, el otro cateto vale A raíz de 3, la hipotenusa es 2A. Siempre y cuando, mira,
cuando tenga esta situación, fíjate, tengo ángulo 30 grados, ángulo 60. Si yo sumo 60 más 30 más 90 me da 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? Oye, que harta mate. Ah, ya. Por lo tanto, se genera esta relación. Pero si usted no se acuerda y le dan estos valores, aplica teorema de Pitágoras. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, esto pasa con los ángulos notables 60 y 30. Para un triángulo rectángulo isósceles, o sea, con dos lados iguales, pasa eso. Cuando tengo dos lados iguales, esto sí o sí tiene que medir 45 grados, porque 45 más 45 más 90 nos da 180. ¿Ok? Y esto es lo que pasa con el cuadrado, cuando sacamos la diagonal. Lado por raíz de 2. Entonces, si el lado mide 5, la diagonal o la hipotenusa, si estamos en un triángulo, es 5 raíz de 2. ¿Se entiende la relación que hay? Al final está todo conectado. Estamos todos conectados. ¿Ok? Bueno, igual voy a subir este PPT para que lo vayan viendo y la grabación queda para ustedes. ¿Ok? Ya, sigamos avanzando en esto. Ejercicios. Tenemos. ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Chiquillos, si a mí no me dicen que es un triángulo rectángulo, no es un triángulo rectángulo, no asuman cosas, ¿ya? Mira, si te dicen triángulo rectángulo, perfecto. Si te dicen solo triángulo, pero en la imagen aparece este símbolo, está frente a un triángulo rectángulo. Si no aparece nada, no asuma, ¿ya? Ojo con eso, no asuma cosas. ¿De acuerdo? O te lo dicen en el texto o te lo dicen en la figura. Si no te lo dicen, usted no asume. ¿Ya? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, podríamos decir que este es C, este es A y este es B. ¿Ok? Cuyos catetos miden 3,5 centímetros y 7 centímetros. Siempre cuando no viene una imagen, usted la hace. ¿De acuerdo? La hace para que tenga la visual o la visión de lo que me están preguntando y lleve todos los datos al mono, como decía mi profe de matemáticas. Entonces, fíjate que estamos en la forma, no, bueno, nos preguntan cuánto vale la hipotenusa. Un camino a hacer el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero cuando ocupo teorema de Pitágoras tengo que usar calculadora porque me da un decimal. ¿Ok? Entonces no me sirve, o sea, sí sirve, pero, perdón, tengo un hijo de 7 años que corre todo el rato. Ya, entonces, el teorema de Pitágoras en este caso, si bien sirve, pero yo, por ejemplo, tuve que ocupar calculadora. Y no es la idea ocupar calculadora, ¿cierto? Entonces, ¿frente a qué caso estamos? Mira, este cateto si mide A, ¿el otro cuánto mide en términos de A? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto mide? Si este mide 3,5, le decimos A. ¿El otro mide? ¿Cuánto mide? 2A. O sea, es el doble. ¿Ok? Ah, ya, pues, hijo. Entonces, mira, si yo retrocedo, estamos frente a esta situación, ¿cierto? Estamos frente a esa situación. Si un cateto mide un valor
y el otro cateto es el doble del valor del cateto anterior, entonces, entonces, estamos frente a la situación, si este mide A, un cateto, y el otro cateto es el doble, la hipotenusa sería el lado más pequeño por raíz de 5. Y ahí tenemos un camino claro, porque fíjate, sería, por lo tanto, 3,5 raíz de 5. Si es que me acordé de esta relación, ¿cierto? Esto sería cateto 1, esto sería cateto 2, ¿cierto? Y esto sería hipotenusa, ¿ok? Y cateto 1 es 3,5, ¿te fijas? Cateto 2 es 7 y la hipotenusa sería 3,5 raíz de 5. Ahí tenemos una herramienta importante para aplicar, porque fíjate, voy a hacer el símil, lo que a mí se me ocurrió cuando miré el ejercicio y lo hice, y que lo más probable es que a ustedes también se les ocurra esto y no lo otro. Si ocupamos teorema de Pitágoras, vamos a decir 3,5 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a la hipotenusa que no la conozco, ¿cierto? Luego, ya multiplicar 3,5 por 3,5 ya me produce ruido porque no hay tiempo para hacer el ejercicio. Ahora no estamos tomando el tiempo porque estamos analizando y discutiendo en buena, o sea, no peleando. Estamos discutiendo la situación. Ya multiplicar 3,5 por 3,5 es atado. Seamos francos. Para un tiempo de 1 minuto y medio es mucho. ¿Cachai? La diferencia. Entonces, bueno, yo ya lo calculé. Sería 12,25 más 49. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. La suma de ellos sería 61,25. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aplico raíz. Me queda la hipotenusa bajo raíz de 61,25. Esa sería la hipotenusa. ¿Viste la diferencia? Entonces, saquemos algunas moralejas. De verdad que quiero que entiendan hartas cosas con este ejercicio más allá del Claro, concepto. profe, pero lo que yo tengo duda en sí, y lo que me cuesta a mí, es como sacar la raíz, o sea, la raíz de esos números al final. Eso mismo iba a abordar, Pablo, con estos dos resultados. Por supuesto que es cacho, disculpen la palabra, es cacho sacar esa raíz. O sea, imposible. Es imposible. No tiene raíz exacta esa cosa, ¿cierto? Entonces, te fijas, dos caminos que me dan dos resultados aparentemente distintos, porque en forma son distintos, pero en el fondo son lo mismo. ¿Se entiende? Dos caminos. A mí en el colegio, mira, la PAES significa que, o sea, los que hacen la PAES entienden que todo esto te lo van a pasar en el colegio. Los preuniversitarios no deberían existir. ¿Cachai? Si se hiciera bien el trabajo en el colegio, no estoy criticando ni nada, pero si se hiciera bien el trabajo, ustedes no tendrían que estar haciendo clases extras. Número 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya, en el colegio fue un profe forzado y te pasó teorema de Pitágoras, pero no te enseñó ese camino, el otro camino. ¿Cachai? Los patrones que sigue esto. Por lo tanto, tú, pucha, con lo que aprendiste en el colegio, sí, teorema de Pitágoras, yo sé que, y llegas a esa raíz de 61,25. Dos posibilidades, que a lo mejor sí esté. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa? No, saquemos las dos posibilidades. Quiero que entiendan, si yo ocupé esto y no me acordé de lo otro, tengo que revisar las alternativas. ¿Ok? Porque si la alternativa aparece raíz de 61,25 está bien, ¿te fijas? Pero si la alternativa
te sale 3,5 raíz de 5. ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo transformo esa raíz? No hay explicación. ¿Te fijas? Entonces la prueba asume que tú ya tienes esa habilidad de poder escoger dentro de todo lo que tú sabes un camino, ¿cachai? Un camino donde tú vas a poder llegar a 3,5 raíz de 5 en vez de raíz de 61,25. ¿Cachai? Entonces, ya que en el colegio a lo mejor no está el tiempo para poder explicar estos detalles, por eso tienen que hacer ejercicios tipo, porque mira con lo que nos encontramos. Y esta pregunta puede ser, si es que te sale, si es que sale algo parecido, puede ser la diferencia de entrar o no entrar, ¿cachai? Entonces, muchos ejercicios hay que hacer para poder ir viendo como el espíritu de la matemática. No solamente el concepto, tenemos a Pitágoras cuadrado más b cuadrado es igual a, no sé, c cuadrado. ¿Cachai? Hay que, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. Por lo tanto, hacer ejercicio, ¿ok? Por eso traje como ejercicio un poquito rebuscaditos para que vayamos viendo de todas las perspectivas estos conceptos, ¿ok? Ya, dice, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrado de la figura adjunta? ¿Cuánto mide el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Qué tengo acá? Figura adjunta. Bueno, aquí es... pero me dicen que es cuadrado ya. Cuadrado, todos los lados iguales. A y A, ¿cierto? Necesito saber cuánto miden estos catetos. Pero no me sirve el teorema de Pitágoras porque en el teorema de Pitágoras tengo que tener 2 datos y una incógnita, no un dato y 2 incógnitas, ¿cierto? ¿Cómo yo sé esto? ¿Cómo yo puedo salir de este problema? ¿Ok? Nosotros ya sabemos que la diagonal de un cuadrado, la diagonal de un cuadrado está dado por A, el lado. Oye, si es A, puede ser B, puede ser C. Lado, por eso siempre digo, lado, raíz de 2. Lo que vale el lado por la raíz de 2, ¿cierto? Esa es la diagonal, ¿de acuerdo? Y además sé que la diagonal mide 5. ¿Te fijas? Mide 5. Y aquí se nos genera una ecuación en función de A, ¿cierto? Entonces basta con despejar A, la raíz pasa dividiendo. Pero fíjate que esto no lo puedo ocupar por ahora, porque hay que racionalizar antes, o sea, sacar la raíz del denominador para poder saber el valor de A. Entonces vamos a multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 2. Racionalizar, ¿ok? Entonces nos queda 5 raíz de 2 partido en 2. ¿De acuerdo? Esto vale el lado. Esto mide... Profe, lo que Dígame. no entiendo, raíz al cuadrado por raíz al cuadrado da 2. No. Sí, porque sería, mira, sería 2 por 2 y 2 por 2 es 4 y raíz de 4 es 2. ¿Te fijas? Ah, ¿Ya? ya. Entonces, el perímetro de un cuadrado va a estar dado por la suma de todos sus lados o 4 veces el lado. O sea, 4 veces 5 raíz de 2 fraccionado en 2. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar a multiplicar o a dividir, como se están multiplicando estos dos números, podemos cruzadamente simplificar por 2, ¿cierto? Y nos queda 2 por raíz de 5, perdón, 5 raíz de 2. Ahí está, porque el 2 se fue. Y 2 por 5 es 10 raíz de 2. ¿Cuánto está en centímetros? Ese sería el perímetro, muchachos.
¿Rebuscado? Yo creo que sí. ¿Simple? También creo que sí, porque usted cuando encuentre como el hilo del ejercicio, son cálculos bien simples, pero mira, tuvimos que recordar cómo es la diagonal de un cuadrado. Tuvimos que recordar, bueno, despejar incógnita. También tuvimos que recordar racionalización. Tuvimos que recordar perímetro de un cuadrado. O sea, son muchas cosas. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Ya, sigamos avanzando. 3. ¿Cuánto mide el ángulo menor de un triángulo rectángulo? Entonces, dibujo. Triángulo, rectángulo, de hipotenusa y cateto. Hipotenusa 11 centímetros y cateto 5,5 centímetros, respectivamente. Entonces, esto es súper simple. En todo caso, es 30 grados. Nada más. Porque si me voy, fíjate, si me voy para atrás, 11, 11, 11. Si tengo un lado, fíjate, y la hipotenusa es el doble de ese lado, acuérdate que era 5,5 y la hipotenusa era 11, ¿ok? ¿Cuánto mide el ángulo menor? 30. Entonces, estamos en esa, frente a esa, no, aquí más adelante. ¿Ok? Entonces, tengo un cateto y la hipotenusa de ese cateto es el doble, entonces quiere decir que estamos frente, su ángulo menor sería 30 grados. Iba a poner 30 grados Celsius, una que 30 grados. Simple. Ahí no te demoraste ni 5 segundos si es que te acuerdas de esa relación. ¿Ok? Sigamos avanzando. Ya. ¿Cuál es el valor de la figura? ¿Cuál es el valor de X en la figura adjunta? Ahí está. ¿Te fijas? Parece un ala de un murciélago. O parece un abanico. ¿Ya? Pero mira, estamos frente a muchos rectángulos. Dale, con rectángulo, nada que ver. Triángulo, rectángulo, ahí está. ¿Ok? Si los valores son iguales, estamos frente a un triángulo isósceles. Y si estamos frente a un triángulo isósceles, estamos frente a la mitad de un cuadrado. Ok. Ya, perdón, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ¿en qué quedé? Estábamos. ¿En qué? Si estamos frente a un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Estamos ante la mitad de un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado. Por lo tanto, esta sería la diagonal. La hipotenusa de este triángulo, rectángulo isósceles es la diagonal. ¿Y cuánto es la diagonal de un cuadrado o la hipotenusa de un triángulo isósceles? Es el lado por raíz de 2. Y ahí no ocupé Pitágoras, ocupé la lógica. O la lógica que me da esto. ¿Ok? Ahora, me están preguntando por X, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos 1 y raíz de 2, ¿cierto? 1 y raíz de 2. ¿Qué lógica podría ocupar cuando tengo un cateto 1 y el otro raíz de 2? ¿Qué me están preguntando por la hipotenusa? ¿Cierto? Podemos ocupar Pitágoras, pero también podríamos ocupar lo que nos dieron anteriormente, debería haberlo traído. A ver, ¿hay alguno que sea el lado por raíz de 2? ¿Hay algo parecido? No. Entonces ocupamos Pitágoras solamente. Bueno, ocupemos Pitágoras, ¿qué tanto? Ya, entonces, te fijas que tenemos un cateto, 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado,
va a ser igual a esta línea o a esta hipotenusa. Entonces vamos a poner h cuadrado. Por lo tanto, tenemos 1 más, pum, pum, 2 es igual a h cuadrado. H cuadrado sería igual a 3. Aplico raíz y tenemos que eso vale raíz de 3, ¿cierto? Por lo tanto, esto mide raíz de 3. Nos estamos acercando. Ahora, nuevamente, tenemos cateto 1 al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a otra hipotenusa al cuadrado. Y tenemos 1 más 3 igual a la hipotenusa al cuadrado. Luego tenemos 1 más 3, ¿cierto? Es 4. Es 4. Aplicamos raíz, la hipotenusa sería 2. O sea, esto mide 2. ¿Ok? Ahora, si tengo 1 y el otro cateto es el doble, ¿cuánto era? 1 raíz de 5, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En el anterior aparece aquí. Si tengo un cateto y el otro cateto es el doble, por lo tanto, la hipotenusa es el cateto más pequeño por raíz de 5. Ahora, si usted no se acuerda, lo aplica a Pitágoras, ¿cierto? Entonces, x sería el lado más pequeño por raíz de 5. Eso es lo que mide x. Ya, mi amor. Mírale. ¿Ok? Siento que están así como wow. Ya, Dante. Ok, que te vaya bien. Besito. Sigamos avanzando. Dice, siento que están tan callados que están así como, no puede ser. Ya, en un triángulo rectángulo, ahí, no me quedó tan bien, a ver, hagámoslo más grande. En un triángulo rectángulo, y uno dice, no, teorema de Pitágoras es fácil. Claro, es fácil aprenderse la fórmula, pero aplicarlo. Ya, en un triángulo rectángulo, dice, el cateto menor mide 1 centímetro menos que el cateto mayor. Y este mide 1 centímetro menos que la hipotenusa. Entonces, si la hipotenusa mide x, un cateto mide x menos 1 y el otro mide 1 centímetro menos, o sea, x menos 2. Y nos preguntan cuál es el perímetro del triángulo. Pero antes de calcular el perímetro del triángulo, tenemos que saber cuánto vale x. ¿Y cómo sé cuánto vale x? Aplicando teorema de Pitágoras. Aquí no nos podemos... Sería el otro cateto, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y aquí a hacer cuadrado de binomio. Mira dónde anda. ¿Quién invitó al cuadrado de binomio? Este ejercicio lo invitó. Ok. Cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 4x. Más el segundo al cuadrado, 4. Más, de nuevo, cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Reducimos términos semejantes. Mira, pum, pum, se cancelan. ¿Cierto? Y nos queda menos 4 y menos 2. Tenemos menos 6x. ¿Cierto? Más x cuadrado. Y este con este sería más 5. Organicemos todo esto de nuevo. Nos queda x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Mira, mira lo que apareció. Una ecuación de segundo grado. Segundo grado. Tenemos que resolverla con factorización. Repito x, repito x.
¿ok? Y necesito dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados nos dé 5. Menos 5 y menos 1, ¿ok? Menos 5, menos 1, menos 6. Menos 5 por menos 1, más 5. Entonces tenemos dos soluciones. 5 y la solución 2, 1. Chuta, nos dio dos valores para X. ¿Cuál ocupo? Si ocupo el 1 y lo reemplazo en X menos 2, no me va a servir porque me va a dar un negativo. ¿Te fijas? Me va a dar 1 menos 2, me va a dar menos 1. Y las distancias no son negativas, por lo tanto tengo que ocupar esta solución. Entonces, un cateto mide 3, la hipotenusa mide 5 y el otro cateto mide 4. Trío pitagórico. Pero el ejercicio no termina aquí. Nos preguntan por el perímetro del triángulo, o sea, 3 más 4 más 5. Por lo tanto, el perímetro de ese triángulo sería 12 centímetros. ¿Viste por todos los conceptos que nos paseamos Pablo y Alondra? Pero hace 2 clases vimos ecuación cuadrática. Debo decirlo. Yo quedo impresionada cómo se mezclan los conceptos. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuya diagonal mide 8 raíz de 2 centímetros? Mira, tenemos un cuadrado donde su diagonal mide 8 raíz de 2. Pero sabemos que la diagonal es el lado por raíz de 2. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado de ese cuadrado? Bien, leí sus pensamientos. Mide 8. Mide 8. Entonces, el área de un cuadrado está dada por base o lado por lado, o sea, 8 por 8. Entonces sería 64 centímetros cuadrados. Esto es todo centímetro. ¿Te fijas? Y ahí está listo el ejercicio. ¿Difícil? Ah. Ah, Pablo, ¿qué? Ah, pensé que me iba a nada, llamar. nada, nada, que pensé que era el área. No, pensé que era el perímetro. Pero era el área. Área. 6. Perdón, 7. En un triángulo la hipotenusa es 4t. Al tiro a dibujar. Al tiro. En un triángulo la hipotenusa es 5t. Uno de sus catetos es 4t. Si el perímetro de este triángulo es 48, ¿cuál es el valor de t? Si este mide 4 y este mide 5, ¿cuánto mide esto? El otro cateto, ¿cuánto mide? ¿Qué tenemos ahí? Justo lo que preguntaba el Dante. Mide 3, pues. Tríos pitagóricos. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? Bueno, ahora, si usted no se acuerda que esto es 3t, aplica Pitágoras. Perdón, no es culpa mía. No ando cortando el... No ando cortando el Zoom. Ya, ahora, si usted no se acordó de que esto es un trío pitagórico, lo saca con Pitágoras, ¿cierto? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Pero yo quiero que aprendan a aplicar estos detalles. Por lo tanto, el perímetro del triángulo va a ser la sumatoria de todos. Ah, pero nos piden, ya, es la sumatoria de todos los lados, ¿cierto? No nos piden el perímetro, nos piden el cuánto vale t, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 48, ¿cierto? Y aquí nos queda una ecuación de primer grado en función de t y al despejarla obtendremos lo pedido. Entonces aquí tenemos 12t
es igual a 48. T es igual a 48 dividido en 12. T es igual a 4. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Otro. ¿Dónde pongo la cámara? Aquí abajito. Ya. Dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo PQRS de la figura adjunta? ¿Ok? Estamos frente a un rectángulo, ¿cierto? Estamos frente a un rectángulo. ¿Cómo sacamos esto? Si esto mide 12 y si yo me fijo, la hipotenusa es 12 raíz de 5. ¿De dónde venía esa relación? Cuando uno tenía un cateto más pequeño, por raíz de 5 quería decir que el cateto más grande es el doble. Ahora, insisto, si usted no se acuerda, lo puede sacar por Pitágoras y demorarse más. Pero mira, imagínate, manejas todos estos conceptos. ¿Cuánto nos demoramos en decir que eso es 24? 2 segundos. ¿Cuánto me voy a demorar en hacer Pitágoras? 30 segundos. ¿Ya? Entonces, esto mide 24, ¿de acuerdo? Y como estamos frente a un rectángulo, el 12 se repite acá y el 24 se repite acá, ¿cierto? Por lo tanto, 24 más 24 es 48, más 24, ¿cierto? Porque estamos sacando, me piden el perímetro, ¿cierto? Sí. Sería 12, 1, 7. 72 centímetros sería el perímetro. ¿Viste qué bonito y fácil? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? No. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces. Lo último que vamos a recordar, y como les digo, la próxima clase vamos a hacer ejercicio de esto. Triángulos. Aquí no están todas las clasificaciones del triángulo, pero lo que necesitamos. Tenemos un triángulo cualquiera, ¿cierto? Y el triángulo, en sus elementos secundarios, vamos a encontrar alturas. Y la altura la vamos a reconocer con una, con una H. La altura parte de un vértice y termina en el lado opuesto, llegando en 90 grados, ¿cierto? Bueno, se pueden trazar 3 alturas en un triángulo, ¿de acuerdo? El perímetro, ya lo sabemos, es la sumatoria de todos la medida de sus lados, y el área es base por altura partido en 2. Bueno, aquí están todas las formas que se podría calcular, ¿de acuerdo? En un triángulo equilátero, ya todos sus lados son iguales, tenemos la altura, ¿cierto? Y aquí está el cálculo de su perímetro, que es la sumatoria de todos los lados, pero como son iguales, 3 por A. Lo mismo que el cuadrado, 4A. Y aquí están sus áreas. Tenemos el triángulo rectángulo, donde está su altura, etc. No me detengo tanto en esto porque lo importante es hacer ejercicios con esto, ¿cierto? Entonces lo ideal es que cuando vea el PPT, vaya haciéndose, bueno, se lo dije desde el primer día, si no me equivoco, vayan haciéndose un listado de fórmulas que usted tiene que manejar, ¿ok? Entonces, cuadriláteros, ¿ok? Tenemos el cuadrado. Cuadrilátero significa que es una figura de 4 lados, ¿ya? Los más conocidos son el cuadrado y el rectángulo, pero también está el rombo, el romboide, el trapecio, ¿cierto? Y aquí están el listado de sus perímetros, ¿cierto? Y sus áreas respectivas, ¿de acuerdo? Esto también es necesario que lo vayan anotando, o no ahora, por supuesto, pero que ya esté en su mente o en su lista de fórmulas, ¿de acuerdo? Como les digo, la próxima clase nos vamos a enfocar en cuadriláteros, en triángulos, en ejercicios básicamente calcular el área y el perímetro, pero obviamente preguntado
de formas pares. Circunferencia y círculo. ¿Ok? Tenemos la figura, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el perímetro? Puede ser el diámetro por pi o 2pi por el radio. ¿De acuerdo? Entonces, también, les recomiendo que se hagan su listado para que la próxima clase nos enfoquemos solo en hacer ejercicio. Aquí está su área y el sector circular, porque después vamos a avanzar en ángulos de la circunferencia, bueno, de todas las figuras regulares que necesitamos, vamos a empezar a trabajar con ángulos, ¿ya? ¿Ok? Esto es lo que tenemos que ir manejando. Y el último ejercicio que vamos a hacer, que estos son los de la semana siguiente, pero vamos a hacer este ejercicio. Mojé un poquito de leche y limpié. Ah, ya, ok. Ya, dice, si AC, usted al tiro busca AC mide 5 centímetros, ¿de acuerdo? BC mide 4 centímetros. Entonces, el perímetro de todo el triángulo es. Mira, tú, cuando yo lo empecé a hacer, dije, tiro pitagórico, este mide 3. Y no, porque es la hipotenusa, no puede medir 3. ¿Ok? ¿Por qué no puede medir 3? Porque la hipotenusa es el lado más largo que tiene el triángulo. Entonces no puede ser. Y aquí obligada a usar Pitágoras. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos, tenemos 2 catetos y nos falta la hipotenusa. O sea, x cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cierto? Y esto sería 25 más 16. Luego tengo 25 más 16 es 41. Aplico raíz y tengo raíz de 41. Por lo tanto, este cateto mide raíz de 41 centímetros. Ni se ponga ni por si acaso a tratar de calcular esa raíz. No pierda tiempo en eso. Fíjate en las respuestas. En la D y en la E aparece la raíz de 44, así que puede que eso nos sirva. ¿Ya? No pierda tiempo en eso y calentándose la cabeza. Ay, ¿cuál es raíz de 44? O sea, 41. No. Usted lo deja expresado. ¿Ya? Porque si llegasen a preguntarle ese resultado, usted puede demandar. porque no se puede, pues, no se puede. Creo que acá hay algo raro en este ejercicio. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que naturalmente para encontrar la hipotenusa se suele colocar la X al final. O sea, se suele colocar la X. Pero como en este caso es un cateto mayor, se podría pronunciarse como 4 más 4 al cuadrado más X es igual a 5 centímetros. En este caso pasaría el 5 centímetros restando, ¿o no? No, pues, porque estamos buscando la hipotenusa. Cuando estamos buscando un Por eso. No, cateto, sí, pasa tenemos restando. la hipotenusa, sí, tenemos la hipotenusa, claro, sí. Pero no pasaría restando la hipotenusa en ese Si caso. no tenemos hipotenusa, pues. ¿Cómo? Es que no te O no entiendo. me entendí. Es que yo lo que entiendo en verdad es que si nosotros ya teníamos la hipotenusa, Si yo no tengo la tenemos la hipotenusa, hipotenusa, la acabamos de calcular, pues, Pablito. es que me parece extraño. No está extraño, pero la hipotenusa siempre va a ser el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Y, o- Mm. y, y nos están pidiendo el perímetro. Por lo tanto, mira, perímetro del triángulo va a ser 5 más 4 más 41. Por lo tanto, eso va a ser 9 más, vamos a ponerlo en paréntesis, 41 o raíz de 41 centímetros. En la letra E, ¿ok? Ahora, a mí no me están diciendo calcule la hipotenusa. Yo asumo que la hipotenusa porque es el lado que se opone al ángulo recto. ¿Ok? Porque a la hora A que lo lo que me toman como refiero, cateto, a lo que me refiero es que como para encontrar la búsqueda, como ya teníamos la hipotenusa, pero para encontrar la mayor, ¿dónde dices que tenemos la le hipotenusa? pongo, ¿cómo?
¿Dónde sacas que tenemos la hipotenusa? Si en los datos nos dan que AC mide 5 y BC mide 4. Y la Pero si hipotenusa, hace no era hipotenusa. no, pues, Ah, ah. AB es la hipotenusa que nosotros, Uy, uy. por eso tienen que tener muy claros los conceptos, ¿ok? Entonces, muchachos, próxima clase. Vamos a hacer ejercicios solamente, no vamos a pasar materia, solo ejercicios de área y perímetro de cuadriláteros, círculo y circunferencia y triángulos. Ese va a ser nuestro enfoque para que la subsiguiente ya vayamos avanzando, creo que en volumen, no me acuerdo, pero estamos ok con... Y vamos bien con el temario por si acaso vamos a alcanzar a ver todo, ¿ya? Pero lo ideal es que hagan las cosas que yo les voy dejando, ¿de acuerdo? Ya, vamos a detener la grabación. Pa, 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 pa.